Hoy conoceremos una propuesta única en el mundo. Se trata de un museo móvil interactivo que busca llevar la ciencia a las comunidades a través de talleres, películas y haciendo uso de la tecnología multimedia. Yo soy Alexia, ya estamos juntos, ya estamos listos. Vamos a descubrir de todo. La ciencia forma parte de nuestra vida diaria en todo lo que hacemos, y descubrirla en espacios sorprendentes y con interesantes desafíos es parte de los objetivos de este museo ambulante. ¿Cómo surge este proyecto, Arturo? Bienvenidos. Antes que nada, surge porque la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, que se creó con esta nueva administración del Distrito Federal, tiene entre sus principales funciones el difundir la ciencia y la tecnología para que la sociedad comprenda cuáles son las implicaciones que tiene la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general en la vida diaria de todas las personas. La ciencia es un aspecto clave para el desarrollo de las naciones y de los individuos. Los países que más invierten en ciencia y tecnología son los países más desarrollados, que tienen economías más fuertes y que su sociedad tiene una mayor cultura. Entonces, ese es uno de los objetivos que busca el Museo de Ciencia: impulsar la cultura e impulsar la comprensión pública de la ciencia. México tiene grandes científicos a nivel mundial. Sí, tiene muchos científicos de muy alto nivel, pero a pesar de eso, comparativamente hablando, con el tamaño de la población, son realmente pocos. En México hay poco más de 23,000 científicos. Para un país de más de 118 millones de habitantes es realmente muy poco. Países con similar desarrollo como Brasil, por ejemplo, ellos tienen 120,000 científicos, nosotros 23,000. También España, que es una nación de similar desarrollo, tiene cerca de 90,000 científicos. Entonces hacen falta investigadores en nuestro país, y nosotros buscamos justamente tratar de estimular entre los niños y los jóvenes vocaciones científicas. Ojalá que después de visitar este maravilloso museo puedan dedicarse los niños a la ciencia y la tecnología, que se den cuenta que no es algo que está fuera de su alcance, al contrario, está muy cerca de su alcance. Si ponen empeño y se dedican a estudiar, pueden ser grandes científicos. ¿Y qué implicó levantar este proyecto? Muchas personas, muchas herramientas, por ejemplo el tráiler, que es ambulante y alberga el museo, me parece algo muy interesante. En este equipo multidisciplinario participaron cerca de 25 especialistas en distintos campos, y algunos de ellos todavía están participando con nosotros. Por ejemplo, tenemos todo un equipo de guías que nos explican el contenido del museo, pero antes tuvo que participar un equipo de ingenieros especializados para hacer este tráiler expandible, para poder multiplicar el espacio que nos proporciona el tráiler y albergar en 75 metros cuadrados toda esta exposición museográfica. Pero no solo eso, también alrededor del museo nos acompañan una serie de carpas donde damos talleres con exhibiciones que también son de alta tecnología, que explican fenómenos muy sencillos relacionados con el agua y con las energías alternativas. Y además tenemos un planetario móvil en el cual transmitimos películas relacionados con ciencia a todo público con tecnologías de inmersión. Entonces los visitantes que vengan aquí al museo se van a dar cuenta del resultado de investigaciones y de desarrollo profesional y de una labor que nos tomó casi un año para poder construir este museo. ¿Y a qué necesidades responde este formato? Bueno, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas que hay en nuestra ciudad no es la falta de museos. Esta es una de las ciudades con más museos del mundo, si no es que la ciudad que tiene más museos en América. Pero el problema es que la gente no tiene esa cultura de visitar de una manera constante los museos. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 4 museos de ciencia: el de Universum de la UNAM, el Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el de la Luz, que también es de la UNAM, y el de Geología.
Estos museos de ciencia realmente reciben pocos visitantes. Creo que al año, de manera combinada, reciben menos de 1 millón de visitantes al año. Entonces, la gente no tiene la cultura de acudir a los museos, por lo menos no en el número que nosotros desearíamos. Y por otro lado, los altos costos. A veces, para poder llevar a una familia con 3 o 4 integrantes a costos de una entrada de 50, 70 pesos, realmente se convierte en un gasto muy alto para familias de la Ciudad de México que viven en condiciones difíciles, ¿no? Que es un gran porcentaje de nuestra población en el país en general. Entonces nosotros nos abocamos a la solución de este problema. Por un lado, acercar el museo a la gente y no que la gente vaya al museo. Y por otro lado, con el acceso libre, gratuito. Esto ya fue pagado por los impuestos de la sociedad y nosotros queremos regresarle a la sociedad el conocimiento que les queremos difundir y divulgar gracias a esos recursos que aportó la sociedad. Y de esta manera fomentar la cultura científica. ¿Qué les parece si ahora comenzamos a explorar este museo móvil por la primera fase? Claro que sí. Arturo, ¿qué podemos descubrir en esta fase? Pues aquí les mostramos a los niños lo primero que ven al despertarse y prepararse para ir a la escuela, que es el día y la noche. En este caso es el día, ¿no? Cuando amanece. Les explicamos un poco cómo es este fenómeno, por supuesto relacionado con principios físicos básicos, que es el movimiento de rotación de la Tierra y también el movimiento de traslación. Les explicamos, por ejemplo, cuánto tarda la luz del Sol en llegar al planeta, la distancia que tiene que recorrer, cómo es que se produce el día y la noche en función de este modelo de nuestro planeta, y también les explicamos un poco cómo es que los planetas giran alrededor del Sol, y más adelante les explicamos cómo es que se produce toda esta radiación electromagnética. Los rayos del Sol son parte del espectro electromagnético que nos llega aquí a la Tierra, pero los seres humanos hemos aprendido a utilizar estas ondas electromagnéticas que se descubrieron y se entendieron del todo a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la radiación del Sol llega a la Tierra en forma de ondas del espectro visible, es decir, nosotros podemos ver los rayos del Sol, pero hay otras radiaciones y hay otras ondas que no podemos ver porque su longitud es mucho más corta, son totalmente invisibles al ojo humano, pero nosotros los hemos aprendido a utilizar. Por ejemplo, sabemos que los colores tienen una radiación muy especial. El rojo es una radiación mucho más corta, o el azul, que es todavía más pequeña. Y de ahí podemos pasar a las ondas electromagnéticas distintas a la luz visible. Por ejemplo, la onda de ultravioleta, que emiten algunos objetos celestes muy especiales y que aquí podemos utilizar para distintos usos, ¿no? O también cuando llegan las luces del Sol, también vienen acompañando algunas emisiones de rayos del Sol, vienen en este espectro, que son mucho más cortas que la luz visible, que son mucho más grandes, ¿no? Y conforme se van haciendo más pequeñas, por ejemplo los rayos X ya sabemos cómo se han utilizado, son tan pequeñas que pueden atravesar casi todo tipo de tejido y dejan en su rastro los objetos más densos, como en este caso en las radiografías, la piel y los músculos y la grasa puede ser atravesada muy fácilmente, y los objetos más densos como los huesos quedan ahí como una pequeña sombra. Desde principios del siglo XIX, con Madame Curie, se supo aprovechar este tipo de radiación. Y después están la de los rayos gamma, que ahorita se utilizan, por ejemplo, en los microscopios. Con estas emisiones se pueden tener resoluciones mucho más precisas, o también para hacer cortes muy específicos, por ejemplo, para hacer operaciones craneales, ¿no? Algunas de sus aplicaciones, pero además los podemos utilizar para el horno de microondas, ¿no? Eso para calentar los alimentos. En fin, es una muestra de los interactivos que tenemos en todo el museo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las plantas aprovechan la luz solar y la convierten en energía que utilizan para su desarrollo y para su crecimiento. Además tenemos, por ejemplo, una manera de aprovechar esa energía con energías renovables. La energía solar es la más limpia
y la más útil y a la que tenemos más acceso, pero no hemos desarrollado todavía las tecnologías que nos permitan aprovecharla del todo. Sin embargo, ya hay algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, las celdas fotovoltaicas que nos permiten convertir la energía del sol en energía eléctrica, o también convertir la energía del sol en energía térmica para calentar el agua, ¿no? Por ejemplo. Arturo, ¿y quién explica todo esto a los visitantes del museo? Bueno, aquí tenemos un grupo de guías que todos ellos son egresados de carreras científicas y se les da una formación y una preparación para aprender a divulgar con un lenguaje sencillo y accesible para todo público y en especial para los niños. Después de que amanece llega el momento de ir a la escuela, ¿verdad? Pero antes de ir a la escuela, ¿qué tengo que hacer? Y desayunar. ¿Cómo vas a componer tu desayuno? ¿Qué necesita tener tu desayuno para que te dé la suficiente energía para que puedas rendir en la escuela? Frijoles, huevo y un nopal. Ok, a ver, pasa y selecciónalo. ¿Eso sería todo? Una manzana. ¿Y listo? Ok, el chocolate. ¿Con eso es suficiente? María tiene 8 años, va a ir a la escuela. Muy bien, dice que conseguiste darle la energía necesaria para que arranque su día. Nuestro desayuno más o menos tiene que estar compuesto por 600 calorías para que me dé la energía suficiente para que yo pueda rendir en la escuela. ¿Se han dado cuenta que cuando se van sin desayunar a la escuela, como a media mañana ya no pueden poner atención a lo que la maestra les está diciendo? ¿Qué es lo que sucede? Comienzo a pensar en alimentos, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda concentrarme necesito ir bien alimentado para que me dé la suficiente energía para poder aguantar hasta el recreo, exactamente. Dos ingenieros polacos desarrollaron una pantalla interactiva que utiliza vapor de agua y permite a los usuarios ver y controlar las imágenes en el aire. Daniel Skutela comenta que el sistema de pantalla llamado Display System Leila forma una capa de niebla que se puede aumentar y disminuir de tamaño, dando al consumidor la capacidad de controlar imágenes. Leia Display Systems to są urządzenia, które pozwalają na wyświetlanie obrazów w powietrzu. To takie urządzenia, które przenoszą efekty specjalne znane dotychczas z filmów science fiction do rzeczywistości. Skutela argumenta que Leila se combina con proyectores multimedia y sensores de movimiento. Nasze urządzenia emitują taką bardzo cienką warstwę pary wodnej, która staje się nośnikiem obrazu. To jest taka warstwa, na której można wyświetlić obraz zwykłym projektorem multimedialnym, a jednocześnie daje się przez nią przejść, przełożyć rękę i obraz, który na niej wyświetlamy, wydaje się wisieć w powietrzu. Sus creadores aseguran que el dispositivo podría ser útil en la planificación de eventos, teatro o exposiciones de museos. Chociaż Leia powstała z myślą o rynku eventowym, to każdego dnia odkrywamy dużo nowych zastosowań. Ogromną branżą dla nas są na przykład muzea, w których chodzi o to, by zaciekawić odbiorców. Leia nadaje się do tego znakomicie. Este sistema se fabrica en dos versiones, la más pequeña que mide 95 por 65 centímetros y la más grande que puede alcanzar el tamaño de hasta 3 por 2.5 metros. Además, si se unen múltiples unidades, se puede crear una pantalla más grande. Continuamos conociendo qué pasa con la ciencia en un día normal de nuestra vida diaria, por ejemplo, cuando nos enfermamos. Bueno, la enfermedad es parte de la vida de todos los seres vivos en el planeta y bueno, no podría ser la excepción aquí. Justamente aquí lo que mostramos son algunas de las causas de algunas de las enfermedades más comunes, por ejemplo, la influenza o la gripe común y otros, por ejemplo, las alergias. Aquí en este interactivo podemos ver qué microorganismos son los responsables de ciertas enfermedades. Las alergias pueden ser hongos, pueden ser algunas micropartículas como por ejemplo polen o incluso el polvo y el pelo de algunos animales, ¿no? Claro, Puede para muchas ocasionar personas alergias. las plantas o algunos alimentos. Sí, así es. Bueno, esto aquí lo que queremos mostrarle a los jóvenes es que estamos expuestos de manera continua a estos microorganismos que pueden ocasionar enfermedades. Pero no solo eso, sino también les tratamos de explicar qué es lo que ocurre con el cuerpo humano cuando se enferma. Por ejemplo, aquí en esta parte explicamos los estornudos que emitimos, por ejemplo, cuando tenemos gripe o tenemos influenza, ¿no? Entonces explicamos un poco el fenómeno que va asociado al estornudo, los microorganismos que lo generan, las partículas que uno expulsa, a la velocidad en que salen las partículas que uno expulsa cuando estornuda, o, por ejemplo, algunos datos curiosos en torno a algunas enfermedades
y a nuestro propio cuerpo y nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver una cámara térmica. No sé si se acuerdan cuando fue la pandemia de influenza aquí en nuestro país, se pusieron cámaras térmicas para detectar a las personas que tenían fiebre, ¿no? Una de las reacciones de nuestro organismo es que se incrementa la temperatura y la fiebre para tratar de matar esos microorganismos que nos invaden. ¿Cómo funciona la cámara térmica? Aquí podemos ver nuestras imágenes, por ejemplo, tu imagen, y aquel espectro electromagnético que se refleja con colores más claros, es decir, blanco y amarillo, son las partes más calientes. En cambio, las partes rojas y azules son las partes más frías. Entonces, cuando una persona está enferma, se incrementa su temperatura, tiene fiebre y su temperatura aumenta y se ve cada vez más blanca. Aquí, si tuvieras fiebre, en lugar de verte amarilla, te podrías observar más blanca. Entonces, lo que podemos ver en la cámara térmica, aquí tenemos un interactivo. Esta placa está caliente, ponemos la mano aquí durante un rato y luego la proyectamos en la cámara. Si quieres, tú proyecta la cámara que está ahí y podemos ver que se ve más blanca. En cambio, si la ponemos en esta placa que está fría, un momento, y luego se la mostramos a la cámara infrarroja y se va a ver más roja, o si hubiera estado más tiempo se vería incluso azul. Esta es la manera en cómo les tratamos de mostrar el uso de las ondas electromagnéticas que te comentaba hace rato, pero aplicadas a la salud. Absolutamente todas estas explicaciones científicas las podemos encontrar reflejadas en nuestras actividades diarias, como por ejemplo prender la luz. Sí, cuando anochece, lo primero que hacemos es prender la energía en nuestras casas, prender la luz. Y aquí lo que hacemos es explicar un poco cómo es que se produce la energía eléctrica. Una explicación científica de cómo los electrones viajan de átomo en átomo y esos electrones los utilizamos nosotros para producir la energía eléctrica. Aquí vemos en este interactivo cómo los electrones pasan de un átomo a otro átomo en los materiales conductores. Entre los materiales conductores son los metales y dentro de los metales el oro es el mejor conductor, pero es muy caro. Lo que usamos normalmente es el cobre. Y por eso es que el cobre está en nuestros cables. Los átomos del cobre permiten el libre flujo y paso del electrón de átomo en átomo. Y así es como se conduce la electricidad a través de los cables y llega a nuestras casas. Prendemos el interruptor y se prende la luz. Pero este fenómeno está también presente en la naturaleza, por ejemplo, en los rayos que se generan entre las nubes. Cuando las nubes están muy cargadas con plasma, se produce el flujo de electricidad. Esta es una parte de las explicaciones científicas que damos aquí. Y otra de las aplicaciones es en las telecomunicaciones. Aquí podemos ver un arco de luz. Vemos cómo el flujo de los electrones pasa en la varilla de un lado a otro. Al estar más cerca, se produce más fácilmente, se conduce y al alejarse, se rompe la comunicación entre uno y otro, ¿no? Este nos ayuda a entender un poco cómo se produce la electricidad y cómo puede fluir a través del aire o a través de un material conductor como son los cables. Aquí estamos viendo un poco cómo se produce las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones, así como se transmite la electricidad de cable en cable a través del aire nosotros transmitimos información a través del espectro electromagnético que comentábamos hace rato. Algunas de las ondas electromagnéticas transmiten señales de datos, de luz o de imagen, que es lo que ahora se utiliza en las modernas telecomunicaciones. Por ejemplo, si queremos llamar a un pariente, en este caso a mi tía o a mi abuelita, vemos cómo a través del teléfono se transmiten algunas de las señales electromagnéticas que transmiten la voz, ¿no? El sonido. De nuestro teléfono, aquí explicamos un poco en este interactivo cómo es que se transmite la información desde nuestro teléfono celular. Desde nuestro teléfono celular se transmite una estación base que a su vez lo transmite a una antena, que a su vez lo transmite a un satélite y este satélite lo transmite a otra antena ubicado en el otro sitio al que estamos llamando
y se hace el mismo recorrido de ida como de regreso. Entonces, de esa manera nosotros nos comunicamos con nuestros parientes que están lejos. Aquí lo que podemos ver son varios expertos científicos en distintas disciplinas. Por ejemplo, si los niños quieren saber a qué se dedica cada experto, solo le dan clic a esta mesa interactiva y se despliega información sobre su ocupación. Un físico óptico se ocupa de estudiar el comportamiento de la luz y que son auténticos expertos en todo este fenómeno electromagnético que les he estado explicando. Y así cada persona le puede dar clic a distintos expertos y se despliega la información, se puede hacer grande, lo pueden leer y una vez que lo lean, lo hacen pequeñito y lo tiran a un lado. Es una mesa interactiva interesante y ustedes pueden aprender a qué se dedica cada científico de determinada área. Ahora, ¿qué les parece si vamos a conocer los talleres? Sí, claro, ahí vamos a explicarles muchos fenómenos físicos, científicos, para que quieran dedicarse a la ciencia. Vamos. Ahora estamos en el área de los talleres, que se compone de una serie de carpas con diferentes temas. ¿Cómo los seleccionan? Bueno, en realidad nos preocupaba mucho, por ejemplo, el tema del agua. Por eso en nuestra primera carpa tenemos un experimento en donde los niños pueden interactuar sobre cómo se purifica el agua, cuál es el principio físico y químico que se tiene que usar para purificar el agua que nos llega a la casa de todos. Y el otro tiene que ver un poco con el fenómeno parecido al electromagnético, es decir, cómo se transmiten las ondas sonoras a través del aire y a través de distintos materiales. Y este es sobre energías renovables, es el de energía eólica, cómo se produce energía con el viento, y ahí se ve un poco de aerodinámica. Presenciar directamente los fenómenos físicos y químicos que producen todas las manifestaciones que vemos a nuestro alrededor seguramente despierta un interés genuino en los niños por la ciencia. Claro, y sobre todo porque ellos interactúan, no solamente están escuchando, sino que también entran, experimentan y les hacen preguntas nuestros guías, y ellos preguntan de todo. Yo lo que he visto es que les gusta, les atrae, sobre todo porque nuestros chicos, nuestros guías son expertos divulgadores, ¿no? Entonces, no solamente son egresados de carreras científicas, sino que se han dedicado a divulgarlo y transmitirlo a todo público desde hace bastante tiempo. Entonces, logramos transmitir esa información, logramos mostrárselos con estas exhibiciones y ellos interactúan y preguntan e intervienen, ¿no? Y eso es lo que más sirve, el que ellos aprendan haciendo. Este museo itinerante nos permite ver la ciencia con otros ojos, para entenderla, disfrutarla, pero sobre todo para experimentarla. Y lo mejor es que visitará diferentes áreas de la Ciudad de México, así que hay que estar pendientes para saber cuándo será cerca de tu casa. ¿Te gusta la ciencia? Cuéntamelo en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Twitter esperando tus comentarios. Y si quieres volver a ver este capítulo, solo entra a nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.